Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Paz de Cristo a todos. Bendiciones, casa del Rey, hermanos y amigos y todos aquellos que nos permiten llegar hasta su hogar a través de estas transmisiones que nosotros estamos haciendo para todos y cada uno de ustedes. La verdad es que para mí es gratificante cuando ustedes nos permiten que lleguemos hasta su hogar para brindarles un poco de lo que la palabra de Dios dice y alimentar nuestro espíritu cada día. Así como todos los días nosotros nos alimentamos del pan, también la palabra de Dios es un alimento, el cual viene a ayudarnos, a fortalecernos y a que nuestra vida cada día esté fortalecida. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Hoy quiero hablar acerca de un tema, la plenitud de Cristo. Miren, este tema para mí es muy satisfactorio, en el cual yo quisiera que cada uno de nosotros entendiera un poquito lo que Cristo es para la iglesia. Cristo es la plenitud de la iglesia. La plenitud de Cristo en la iglesia. ¿Cómo nosotros debemos de permitir que Cristo llegue a nuestra vida plenamente? Mire, hay un versículo en la palabra de Dios ahí en Efesios 3:19 que dice: y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y ese es nuestro versículo clave. Yo quiero que usted en su casa lo anote, Efesios 3:19, donde dice la palabra de Dios: y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, a toda sabiduría, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Yo voy a tomar 3 versículos. Estos versículos son los que nos van a guiar y son los que nos van a llevar para este tema. Efesios 1:23, Efesios 3:19 y Efesios 4:13. Esa es nuestra lectura. Mire, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Yo quiero que nosotros aprendamos que la revelación de la plenitud de Cristo en la iglesia es la base de nuestra guerra espiritual. De verdad, hermanos, si nosotros queremos tener ese triunfo, sobresalir, vencer al enemigo a través de esa guerra espiritual que existe, la revelación de la plenitud de Cristo en nuestras vidas, en la iglesia, es la base. La iglesia en su plenitud vence todo. O sea, todos los creyentes, eso es lo que yo quiero decir, todos los creyentes se unen a la iglesia de Cristo y ellos son un solo cuerpo, mutuamente interdependientes de Cristo. Un solo cuerpo, uno solo, pero interdependientes de Cristo. Y eso es lo que nosotros somos como iglesia. Cuando yo hablo acerca de que tenemos que vencer y debemos de tener la plenitud de Dios, debemos de dejar que la plenitud de Dios llegue a nuestras vidas, nos transforme, nos haga cada día nuevo, nos haga unas personas en las cuales podamos hablar solamente del amor de Cristo y salir triunfantes, no solamente de esta pandemia que estamos sufriendo, de esta situación tan difícil, sino de todo. En medio de la situación tan difícil que nosotros vivimos, ya sea económica, ya sea falta de armonía en el hogar, falta de armonía entre los padres y los hijos y los padres, o entre hermanos, todo esto que está faltando nos lleva a analizar que nosotros debemos de estar pendientes. Dice la palabra de Dios que Satanás anda cual león rugiente buscando a quien devorar, a quien destruir, a quien matar, a quien hacer pedacitos, a quien tomar y destruir su alma, destruir su espíritu, hacer lo que sea una persona a la cual llegue el momento en que entre en él desesperación, en que entre en él contienda, en que lleguen las cosas a salirse de su vida, del control que él tenía.
Dice la palabra de Dios en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha, dice, contra sangre y carne. No vamos a pelear. Usted no se va a poner los guantes y va a venir alguien y pum, pum, pum. No. Usted tampoco tiene que pelear con su hermano, o tiene que pelear con su esposa, con sus hijos, o tiene que pelear con el vecino, o tiene que pelear con nadie. En realidad, nuestra guerra, con quien tenemos que pelear, dice la palabra de Dios, dice, sino contra principados. Oiga bien, principados, estamos hablando de una jerarquía, como un presidente, para que usted me entienda. Dice contra potestades. Imagínense nada más, no hablamos de uno, una potestad. Contra los gobernadores de las tinieblas. Usted sí entiende que es un gobernador. Gobernador, aquel que tiene todavía más gente a su cargo. Imagínense, contra todos esos gobernadores de las tinieblas de este siglo, dice, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es nuestra guerra. Ahí es donde nosotros tenemos que pelear, ahí es donde nosotros tenemos que luchar. Amado hermano, usted tiene que vencer esta guerra, usted tiene que pelear, usted tiene que salir triunfante de esta guerra. Pero ¿sabe qué? Necesitamos la plenitud de Cristo en nuestras vidas. Yo le decía de 3 versículos, los cuales vamos a considerar. Pero quiero que usted cierre sus ojos un momento y también pídale a Dios que Dios le llene de sabiduría para poder discernir la palabra y para que no sea solamente mis labios los que hayan hablado, sino que el Espíritu Santo hable también a usted y a la vida de usted. Padre Celestial, en esta hora, Señor y Dios mío, delante de tu presencia yo me llego, reconociendo mi pequeñez y mi dependencia delante de ti. Señor y Dios mío, sin ti yo no soy nada, yo no soy nadie. Señor, reconozco que necesito de tu sabiduría, que tu Espíritu Santo venga a este lugar, que tu Espíritu Santo, Señor, me use, que mis labios se hablen y diga lo que tu palabra quiere que sea expresada, Señor. Padre Celestial, bendice a tu pueblo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mira, amado hermano, vamos a comenzar. Efesios 1:23, la primera cita bíblica. Dice la palabra de Dios, la cual es su cuerpo, refiriéndose a la iglesia de Cristo, dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, refiriéndose a Cristo. La iglesia llena de la plenitud del que lo llena todo, que es Jesucristo. O sea, la iglesia es a través de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo llena totalmente. Segundo versículo, Efesios 3:19, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, que fue el texto que nosotros leímos, texto clave, dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Seamos llenos de toda la plenitud de Dios, para que nosotros tengamos las armas necesarias, para que nosotros sepamos cómo combatir al enemigo. En Efesios 4:13, que es la tercera cita, dice, hasta que todos lleguemos, oiga bien, y se refiere a la iglesia, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento, que nuestra fe sea total en nuestro Señor Jesucristo. Nuestro conocimiento total en nuestro Señor Jesucristo. Dice, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Fíjese, amado hermano, lo importante que es esto. Que nosotros consideremos llegar a la unidad de la fe y del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, o del conocimiento de Dios, a un varón perfecto. Él no tuvo mancha. Un varón perfecto, que nosotros lleguemos a ese conocimiento. Sé que es difícil, amado hermano. Nosotros ciertamente como pecadores cometemos muchos errores y hacemos muchas cosas que están mal delante de Dios, pero
tenemos que esforzarnos. Decía Pablo, no es que yo lo haya logrado, pero me estoy esforzando. Y así es como nosotros tenemos cada día que esforzarnos. Y dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, que sea totalmente la plenitud de Cristo. Amado hermano, es lo que tenemos que hacer. Para esto tenemos que ir conocimiento, ir llenando el conocimiento de lo que Dios quiere. Y miren, este pasaje de la palabra de Dios, yo en un sueño me llegaba este versículo, pero no completo, solamente me llegaba: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Y este versículo llegaba en mi sueño y yo lo repetía una y otra vez. Yo decía, Señor, ¿de qué nos hablas? ¿Por qué este versículo? ¿Qué tiene que ver conmigo, Señor? ¿Qué tengo que hacer yo? Y mire, amado hermano, para que nosotros expresemos la palabra de Dios, para que nosotros prediquemos la palabra de Dios, la palabra de Dios primero llega a nosotros. La palabra de Dios primero entra en nuestra vida. Primero hace lo que tiene que hacer en nuestra vida, para que de esta manera nosotros podamos expresar tal como Dios quiere que sea la palabra de Dios. Y entonces yo fui a buscarlo a Colosenses. Recordaba la cita en Colosenses, mas no recordaba bien cuáles eran los versículos, y me puse a revisar mi Biblia en Colosenses y lo encontré. Colosenses 2, 14 y 15. Quiero que usted anote esta cita. Es muy importante, porque esta cita encierra en su totalidad lo que debemos nosotros entender primeramente. Óigame bien esto: entender primeramente para que la plenitud de Cristo entre total en nuestras vidas. Tal vez no termine hoy, tal vez mañana tenga que continuar, porque pensaba que iba a ser pequeño, pero una vez que empecé a detallar esto, se empezó a hacer muy grande. Mire, el versículo completo de 2, 14 y 15, ahí en Colosenses, dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola, dice, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora, yo quiero que nosotros consideremos, aquí voy a desglosar estos dos versículos en 5 puntos importantes. 5 puntos muy importantes que debemos de considerar, porque ciertamente Dios ya desechó esa acta de los decretos, ya lo desechó. Todo eso que era contrario a nosotros, todo eso que teníamos nosotros en deuda, Cristo lo quitó. Jesucristo lo borró en la cruz del Calvario. Pero a veces nos cuesta considerarlo, nos cuesta entenderlo, que hemos sido liberados, que ya hemos sido comprados con la sangre de Jesucristo, y que lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos, venir ante los pies de Cristo y decirle: Señor, me arrepiento, perdóname. Dice la palabra de Dios ahí en Juan que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Así que yo quiero considerar, número 1, anulando o cancelando. Cuando dice ahí anulando el acta de los decretos, y esa es la segunda palabra, acta de los decretos, o también el documento. Cualquiera de estas dos, el acta de los decretos o el documento, es la segunda palabra. Dice que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio, porque la quitó de en medio, es la tercera palabra, la quitó de en medio. Dice, y clavándola en la cruz. Cuarta palabra, cruz, en la cruz. Y la quinta palabra dice, y despojando a los principados
y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. La quinta palabra, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, repasando, número 1, anulando o cancelando. Número 2, acta de los decretos o el documento que nos mantenía a nosotros esclavos, quitando de en medio en la cruz y sobre de ellos. Gloria a Dios. Mire, anulando, cancelando. La palabra de Dios, cuando nos dice aquí, cancelando el documento de la deuda, cancelando, cancelando significa perdón de todos los pecados. Perdón de todos los pecados. Con esto yo no quiero decir que si usted no se arrepiente y no viene a los pies de Cristo, pues no puede cambiar. Usted tiene que arrepentirse. Y tiene que venir a Cristo para que sus pecados sean borrados. Ya Cristo ya los perdonó. Todos sus pecados. Los pecados que usted cometió de niño, los pecados en su juventud, los pecados que está cometiendo y tal vez los que va a cometer. Pero tiene que venir a Cristo, a los pies de Cristo y arrepentirse. Dice la palabra de Dios, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Y este fue el mensaje que dio Juan el Bautista, y este fue también el mensaje de nuestro Señor Jesucristo al inicio en el mar de Galilea. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y es el mensaje que dieron los apóstoles, los profetas, y ahora actualmente nosotros estamos repitiendo. Realmente debemos arrepentirnos. Vemos varios desplegados que ha hecho mucha gente y acerca de la pandemia que está, y son señales de que Cristo viene, de que hay que arrepentirse, pero en realidad no hemos tenido el temor de Dios, no hemos venido. Hoy yo le estoy diciendo a usted, Cristo nuevamente le está diciendo, arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. En el vocablo que el apóstol usa aquí para delitos o pecados es paraptoma. De las 19 veces que ocurre en el Nuevo Testamento, solo en 3 son muy significativas, pero muy significativas. Mire, en Mateo 6, 14 y 15 y Marcos 11, 25 nos habla precisamente de esto. Mateo 6, 14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, fíjese nada más, amado hermano, oiga bien, porque a veces nosotros nos encontramos todavía sin perdonar a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros hijos, y realmente nos encontramos en una situación difícil. Pero dice aquí, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará nuestras ofensas. Aquí está aclarando. En una parte de el esquema que deja nuestro Señor Jesucristo, que muchas personas conocen como el Padre, y la oración del Padre Nuestro, ahí dice, perdona nuestros pecados, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Cuando nosotros venimos a Dios y le decimos, Señor, perdóname, así como yo estoy perdonando a los que nos ofenden, ojo, muchísimo ojo, hermano, porque no sé cómo está usted perdonando a su padre, a su madre, a su hermano, a su vecino, a mucha gente que tal vez habló, le hizo un daño, le causó algún problema, alguna situación difícil, lo incomodó, o no sé lo que haya pasado, desconozco lo que haya pasado en su vida, pero si no ha perdonado, si usted no ha perdonado, entonces el Padre no le ha perdonado también. Porque si nosotros le decimos, Señor, perdónanos como también nosotros perdonamos, si no hemos perdonado, Dios no nos perdona. Y para reforzar,
viene aquí Mateo 6, 14 y 15, donde dice, porque si perdonas a los hombres, y se refiere a todos, aquí lo podemos aplicar, porque si perdonas a toda la humanidad sus ofensas, a los hombres, a las mujeres, al vecino, al hermano, al tío, al primo, a todos, dice, si perdona, también vuestro Padre Celestial va a perdonar. Pero si no perdonas a todos los hombres sus ofensas, o a toda la humanidad sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Perdonar. Dice la palabra de Dios que el segundo mandamiento es similar: amarás, dice, a tu prójimo como a ti mismo. Así como usted ama a su cuerpo, tiene que amar a su prójimo de la misma manera. Si, por ejemplo, usted ama a su prójimo, óigame bien, usted ama a su prójimo como a su cuerpo, entonces Cristo también le va a amar a usted de la misma manera. Pero nosotros tenemos que considerarlo muy bien. ¿Cómo es que nosotros estamos perdonando? Si amamos a nuestro cuerpo, no podemos hacerle ningún daño. Si usted se machuca un dedo, créame, hasta incluso usted besa su dedo cuando se lo machucó, queriendo quitar ese dolor, mitigarlo así. De la misma manera que usted acaricia a su dedo, sintiendo ese dolor, es lo mismo que tiene que hacer por su prójimo. Ahora lo entendemos. Vamos viendo claro. Ahora, Marcos 11:25 también nos dice la palabra de Dios, y cuando estéis orando, dice, perdonad. Fíjese nada más, si usted viene a orar y usted viene a pedirle a Dios, primero perdone para que su oración sea escuchada. Porque dice, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. Amado hermano, es lo que tenemos que hacer, perdonar, venir y perdonar. Y es la primera parte. No sale de la pluma de Pablo importantes ejemplos, pero lo que sí Pablo nos dice en Romanos 4:25, en Romanos 5:15, en 2 de Corintios 5:19, Gálatas 6:1 o Efesios 1:7, su significado primordial es la caída provocada por un paso en falso. Aquí nos habla que nosotros caímos porque pisamos en falso, porque no estábamos firmes. Y al no estar firmes, entonces caemos. Entonces aquí, mire, nosotros debemos de considerar bien, anulando y cancelando. Es muy importante que nosotros vayamos considerando todo esto. En Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amado hermano, Pablo nos dice en Romanos 4:25 que Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones, pero resucitó para nuestra justificación. Y en Romanos 5:25 dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, y refiriéndose uno, estamos hablando de Adán cuando pecó, y entró el pecado al mundo, y muchos murieron, dice, abundaron muchos más, los muchos, la gracia y el don de Dios para la gracia de un hombre que es Jesucristo. Jesucristo murió para muchos. Así como por uno vino muchísima muerte, por Jesucristo vino la vida. Y es lo que nosotros tenemos que considerar cada día. Cada día debemos de estar considerando, cada día debemos de estar nosotros buscando ese acercamiento con Cristo Jesús, considerando lo que Cristo quiere que nosotros hagamos, lo que Cristo quiere que nosotros busquemos cada día. Mire, aún no hemos terminado, aún no hemos concluido tan solo la primera palabra, que es cancelando.
El día de mañana vamos a continuar con esta palabra, pero yo quiero que usted considere en este momento donde usted se encuentra. Primeramente, considere, tiene que venir arrepentido a Cristo. Tiene que pedir perdón. Pida perdón por las ofensas que ha hecho. Pida perdón si le faltó a su padre. Pida perdón si le faltó a su madre. Pida perdón si le faltó a su hermano. Si le faltó a su hijo. Si le faltó a un vecino. Si faltó en su trabajo. No sé en cuántas cosas. Nosotros sabemos muy bien en lo que hemos hecho mal y lo que está mal. Tenemos que arrepentirnos de eso y venir a los pies de Cristo y decirle: Señor, ciertamente esto he hecho mal, pero me arrepiento y pido perdón, Señor. Quiero estar limpio, quiero estar libre de todo pecado. Esto es lo que vamos a empezar a ir haciendo. Queremos la plenitud de Dios en nuestras vidas. Tenemos que empezar ese acercamiento con Dios, arrepentirnos de todo lo malo, y si hemos ofendido a nuestro hermano, a cualquiera, arrepentirnos, ir hasta donde Él está y pedirle perdón. Si nosotros pedimos perdón a nuestro hermano, entonces Cristo tendrá misericordia de nosotros. Usted está sufriendo, tiene una enfermedad, tiene un problema, una situación difícil, pida perdón a Dios. Pídale perdón a su hermano, acérquese a Él y verá cómo la gracia y la comunión de nuestro Señor Jesucristo estará con usted. Que el Señor les bendiga. Nos estaremos viendo el día de mañana, primeramente Dios. Gracias por dejarme entrar. Bendiciones.